o se Se ve desmutea. perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno, esperen que voy a correr acá la cuadrícula acá de... Ahí. Bueno, los perdí para el otro lado. Vamos a ponerlos acá. Ahí está. Bueno, fíjense que acá para tener un poco de contexto histórico, ¿no? Y como la recurrencia a veces de ciertas cosas en nuestra economía, algunos de estos planes de estabilización, digamos, algunos fueron testigos coyunturales o presenciales y otros no, ¿no? En mi caso, de los tres que están puestos acá, digamos, tengo completa memoria y bastante presentes, ¿no? No tanto por ahí el primero de estas tres tapas que ven acá, que justamente tiene que ver con uno de los planes de estabilización que va a aparecer acá como caso testigo o en el artículo de Carlos Vives, que fue el Plan Austral, ¿no? Allá por junio de 1985, un año antes del famoso Mundial, ¿no? De México. Luego, lo que fue, digamos, más cercano en el tiempo, ahí a mí, yo en el Plan Austral tenía 10 años, así que, digamos, lo aprendí, si quieren, un poco más en detalle, como ustedes, en la facultad, más que por vivenciarlo, digamos, con cierta memoria. No nos entendíamos muy bien a esa edad las implicancias, pero sí se veían los efectos. Después tenemos lo que fue el plan de convertibilidad, ¿no? Allá por abril del 91, y más cercano en el tiempo, algo de lo que justamente está ocupando buena parte de nuestra agenda, energía, tiempo, los días de semana, los fines de semana, los fines de viaje, etcétera, que es justamente resolver este problema o esta dificultad que ocasionó, producto de la crisis que se desató en Argentina en el año 2018, ¿no? Este préstamo multimillonario con el fondo que se suponía venía a resolver un problema de corto plazo de la economía y que claramente se transformó en un problema mucho más estructural porque en la manera en que se diseñó el préstamo no se cumplieron con los objetivos y con las premisas que estaban implícitas en ese programa, y lo que quedó, digamos, fueron básicamente las consecuencias y el préstamo, ¿no? Y como todo acreedor privilegiado, pues son los organismos multilaterales de crédito, a diferencia de lo que son los acreedores privados, que ya digamos, que se resolvió y se trabajó todo el año pasado, esta es una negociación bastante más compleja y duradera en el tiempo, ¿no? Porque implica algunas condicionalidades o políticas que a veces quiere imponer el acreedor a cambio de otorgar la refinanciación, en este caso, de este préstamo que ya se desembolsó, afortunadamente no en la totalidad que estaba previsto en el acuerdo, que eran casi 57.000 millones de dólares, sino cerca de 10.000 millones menos de esa cifra, que es lo que se está trabajando justamente ahora con el staff del Fondo Monetario, ¿no? Y es lo que nos ocupa las Zoom semanales. Bueno, ustedes, digamos, nosotros vamos a ver este artículo del 94, que si quieren es más descriptivo, más conceptual, de lo que tiene que ver con lo que se llama políticas de estabilización y selección de lo que se llaman los nominal anchors o anclas nominales para tratar justamente de lograr estabilizar la inflación en una economía. Y cuando lleguen a quinto año, y no se lo van a olvidar, digamos, a estos dos economistas, Guillermo Calvo y Carlos Beck, también van a ver, digamos, el modelo más formal no solamente de la clase de hoy, sino de lo que es toda la literatura de Calvo y Beck, que básicamente estos autores, digamos, trabajaron mucho en lo que es los efectos que tienen en los modelos económicos, levantar un supuesto que por ahí no muchas veces está, si quieren, explicitado, pero se asume, digamos, que por defecto es verdad de alguna manera, que es qué pasa cuando las autoridades de política económica o el policy maker, a la hora, digamos, de tomar decisiones de política económica,
se encuentra con problemas de credibilidad respecto a las decisiones que va a tomar. O sea, los agentes económicos, por alguna razón, no creen que esos anuncios que hace la Autoridad de Política Económica se puedan sostener en el tiempo y, por lo tanto, si ese es el escenario, los efectos que podría tener ese programa o esa política va a generar efectos reales sobre el modelo bastante distintos, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver un poco en quinto año en Finanzas Internacionales con otro profe, otro compañero, Fernando Toledo, cuando veamos, digamos, también nos encontremos en esa materia, van a ver, digamos, todo el modelo de Calvo y Beck 94 también, que es otro paper bastante famoso, no el que vamos a ver hoy, sino otro, donde se desarrolla analíticamente y con un modelo lo que llaman los problemas de credibilidad imperfecta, ¿no? O sea, qué efecto genera en los modelos económicos más tradicionales cuando hay un problema de credibilidad por parte de los agentes económicos respecto a esas políticas que se intenta implementar. Entonces, ¿cuál es básicamente el objetivo de este trabajo de Calvo y Beck? Bueno, busca, digamos, tratar de relevar la evidencia empírica, estudiando y relevando distintos planes económicos, sobre todo en Latinoamérica, aunque también incluye, por ejemplo, el caso de Israel, ¿no? Pero básicamente hace una revisión de casi 30 años de varios planes de estabilización que se llevaron adelante, sobre todo en Latinoamérica, más México e Israel, como digamos, un poco más amplio el espectro de países, donde justamente estas economías trataron de implementar programas antiinflacionarios en una situación donde ya se arrastraba lo que se llama un problema de inflación crónica, o sea, donde ya había una tasa de inflación que persistentemente venía por encima de cierto nivel, que ahora vamos a ver cuál es, y durante cierta cantidad de años, y eso obviamente complejiza lograr resultados económicos duraderos respecto a la disminución en la tasa de inflación, ¿no? Entonces lo que van a hacer es una revisión de cuáles eran los valores de las principales variables económicas en una ventana temporal previa a que se desarrollaran o se implementaran estos planes de estabilización, ¿no? Básicamente qué pasó con la tasa de inflación, qué pasó con la tasa de interés real, qué pasó con la evolución del producto, de la cuenta corriente, de la balanza comercial, ¿no? Fechando los momentos en que se implementó cada uno de estos planes económicos, ¿no? Y hacer una suerte de estática comparada de el valor de esas variables al inicio del programa, durante el programa de estabilización y unos trimestres después de que se abandonara ese programa particular, ¿no? Y van a dar una suerte de recomendaciones o guías de política respecto a dos grandes vertientes o dos grandes tipos de planes de estabilización que se fueron desarrollando desde los tempranos 60 hasta, como veíamos recién, ¿no? Hasta lo que fue, por ejemplo, en Argentina, el plan de convertibilidad ya por principios de los 90, que es el último, ¿no? Relevado en este artículo, dado que es del 94, ¿no? Que fue el plan de convertibilidad. Y esas dos grandes familias de plan de estabilización son lo que se llaman los programas de estabilización basados en la cantidad de dinero, y van a ver estas siglas a lo largo de toda la presentación, este PECT, ¿no? Son programas de estabilización basados en la cantidad de dinero, versus programas de estabilización basados en la fijación o en el tipo de cambio, ¿no? Como va a ser después, eso puede ser o que directamente se fije el valor del tipo de cambio, como fue el plan de convertibilidad, ¿no? Donde se pasó a un régimen de tipo de cambio fijo, o que se anuncie, como pasa en los 70, un sendero de evolución del tipo de cambio nominal de acuerdo a una tasa predeterminada de evaluación de la moneda, ¿no? Que es la otra manera, digamos, de implementar un programa de estabilización basado en el tipo de cambio.
Obviamente que ambos programas lo que buscan es lograr una estabilización y una caída en la tasa de inflación, y lo que vamos a ver es que en ambos caminos se pagan costos, y básicamente el costo más sensible para la economía y también desde el punto de vista de, digamos, de las autoridades de política económica son los efectos recesivos que siempre aparecen, digamos, y que es natural que aparezcan en un proceso de desinflación de la economía. Y lo que van a ver es que dependiendo de cuál de estas dos avenidas tomemos, esa recesión va a aparecer en la etapa temprana de los planes de estabilización basados en la cantidad de dinero, y al final o en las últimas etapas de los programas de estabilización basados en el tipo de cambio. Otra cosa que también, ¿no?, vinculado a lo que les decía del otro paper de Calvo y Beck, que después van a ver más en detalle en finanzas internacionales, tiene que ver de nuevo con que estos resultados que van a presentar se alteran un poco y el modelo es muy sensible a los problemas de credibilidad, ¿no? Y lo que dicen estos autores justamente es que si las autoridades al momento de desplegar este plan tienen problemas de credibilidad, eso va a generar problemas en la implementación y en los resultados que pueda tener el plan de estabilización, y eso va a ser mucho más sensible bajo un régimen de tipo de cambio fijo que bajo tipo de cambio flexible, ¿no? Y eso puede llegar a disparar procesos de crisis cambiarias, ¿no? Cuando, por ejemplo, los agentes creen que no se va a poder, que el Banco Central o las autoridades de política económica no van a poder sostener ese valor del tipo de cambio fijo, ahí van a aparecer los problemas de crisis de balanza de pago que seguramente, al menos conceptualmente, ya estuvieron viendo, ¿no?, en la materia, lo que son los típicos modelos de crisis y balanza de pago, que también lo van a ver en más detalle en finanzas internacionales, ¿no? Los modelos de crisis de primera generación, segunda generación o tercera generación, que es básicamente cómo se gatilla la crisis y balanza de pago, pero que tiene que ver también un poco con esto. Otra conclusión importante que esbozan Calvo y Beck es justamente que cuando uno implementa una política Profe, antiinflacionaria, sí, sí, perdone, le hago una consulta. ¿Usted está compartiendo en este momento las tres páginas de los diarios, el diario Clarín? no, ya Ah, tendríamos. entonces se trabó porque pensé que estaba explicando eso y no. Entonces, espera, vamos de nuevo. No sé, por eso les preguntaba si lo estaban viendo bien. A O ver, sea, se veía la pantalla compartida, pero siempre eran sobre las tapas del diario Clarín. no, entonces, espera, capaz, yo creo que el problema es por ser, no, a ver, vamos a salir. El problema es cuando el PDF se pone en modo pantalla completa, creo, porque ya me ha pasado también en otras clases. A ver, vamos de nuevo. Y ustedes me dirán si ahora se ve mejor, esperemos que así sea. Compartir. A ver. Ahora, por ejemplo, yo estoy pasando la. Sí, ahora sí, estabilización de la inflación y anclas nominales. O sea que sí, el problema es cuando no sé por qué, cuando se pone la presentación de pantalla completa del Acrobat, algún problema tiene Zoom que no lo llega a leer, ¿no? Bueno, acá está un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Las conclusiones, digamos, que aparecen al final del artículo, algunas al inicio, ¿no? Otra de las cosas que advierten Calvo y Beck es que cuando uno está buscando un programa de estabilización, ¿no?, y desplegando una política antiinflacionaria, tiene que ser muy cuidadoso, digamos, de no querer lograr dos objetivos al mismo tiempo, como es bajar la tasa de inflación y al mismo tiempo mantener cierto nivel del tipo de cambio real, ¿no? Eso él, o los autores lo que dicen es que esa es una política, como se llama en idioma original, como la llama el paper, es self-defeating strategy, quiere decir que es una, digamos, una política que lleva a la autoderrota, donde voy a tener que necesariamente sacrificar alguno de los dos objetivos por la imposibilidad, digamos, de poder lograr los dos objetivos en simultáneo. Y otro problema que también es bastante, si quieren, cercano a nosotros y que también lo vamos a estudiar juntos
en quinto año, que cambia bastante, digamos, la forma de funcionamiento del modelo y de cómo trabaja la economía, sobre todo los modelos del tipo de cambio, es qué pasa cuando en esa economía hay lo que se llama un fenómeno de sustitución de monedas, ¿no? Donde justamente producto de que esta economía tiene un problema de inflación crónica, o sea, donde durante mucho tiempo persiste una tasa de inflación alta, los agentes económicos sustituyen la moneda local, ¿no?, por la moneda extranjera en muchas de las transacciones, y la moneda pierde, ¿no?, alguna de las tres funciones que vimos antes, ¿no? ¿Acuerdan que dijimos típicamente el dinero cumple esas tres funciones de unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor? Bueno, cuando se desarrolla un proceso de sustitución de monedas, es porque alguna de esas tres funciones se va perdiendo, y en el caso de que sea extremo, digamos, la pérdida de esas funciones del dinero, algunos países, digamos, han recurrido ya directamente, digamos, a lo que sería, digamos, la solución más extrema de ese problema, que es directamente abandonar, ¿no?, la soberanía monetaria y recurrir a la dolarización, como fue el caso, por ejemplo, de Ecuador o de Panamá, ¿no?, en la región. Eso, una de las cosas que, por ejemplo, estuvo en discusión a la salida de la convertibilidad, ¿no? Si Argentina, digamos, debía ir a una dolarización o no, y muchas veces cuando aparece cierta, digamos, volatilidad o inestabilidad de la economía, no faltan pocos analistas, algunos locales, algunos del exterior, que vuelvan a pregonar la dolarización como solución, digamos, al problema de inestabilidad nominal y de persistencia de una tasa de inflación elevada, ¿no? Bueno, fíjense qué es lo que han observado Calvo y Beck, viendo un poco la historia, digamos, de varios países de la región, que desde 1940 en adelante, en general, muchos países latinoamericanos o en desarrollo, ¿no?, o emergentes, como llamamos hoy, han sufrido este fenómeno de la inflación crónica, ¿no? ¿Y qué es la inflación crónica? Bueno, justamente es un fenómeno caracterizado por una tasa de inflación que es alta y persistente, y a diferencia de por ahí de los modelos económicos más tradicionales, o incluso de lo que se ha observado en otros países, si quieren, más desarrollados, donde se han observado episodios como pasó por ejemplo en Alemania en el periodo entre guerras, episodios de hiperinflación. En los fenómenos de altísima inflación o de hiperinflación, en general son procesos cortos, digamos, donde el fenómeno es de características explosivas, hay un aumento acelerado en la tasa de inflación, pero con una duración temporal acotada en el tiempo. O sea, hay una explosión en la tasa de inflación que a veces puede derivar en el extremo, que es la hiperinflación. Digamos, no hay tantos casos en el mundo de hiperinflaciones, pero sí, digamos, ha sucedido, por ejemplo, yo le digo, en Alemania, en Argentina en el 89, en Bolivia en el 82, etc. O sea, son más bien episodios extremos, y no es de los más comunes, en tanto que la inflación crónica tiene esta característica de ser un proceso duradero y relativamente estable, donde la economía de alguna manera empieza a convivir y a tolerar altas tasas de inflación de modo recurrente, ¿no? Una definición de este fenómeno de la inflación crónica es esta de Harberger, donde fíjense que lo que define a un fenómeno de inflación crónica es una tasa de inflación superior al 20% anual, que perdura por al menos 5 años consecutivos, ¿no? Entonces fíjense que basado en esa definición, ¿qué país estaría transitando este problema de la inflación crónica? Si uno mira en la región hoy por hoy, ¿no? Ustedes, digamos, tienen un poco de memoria más de corto plazo, no tanto de largo plazo, pero, digamos, ya ahora que están en la facultad, ¿no? Si miran 5 años para atrás, más o menos tienen idea de cuántas fueron las tasas de inflación anuales de Argentina.
¿O no tienen idea? Sí, yo creo que la más baja que recuerdo es en los últimos años recientes, es el 2017, que fue cercano al 25%. Fuera de eso, hemos tenido arriba del 40%. Muy bien, fíjate que eso, como exactamente dijo acá sus compañeros, cerca de un 27% en el año 2015 y después entramos en una dinámica, ¿no? De hecho en 2017 fue 24, o sea, tendríamos que ir un poquito más para atrás, fíjense, en el año, obviamente que después ahí hay algo que ya deben haber escuchado, ¿no? Hubo bastante controversia sobre el cálculo de la tasa de inflación, sobre todo a partir del 2008, 2009, ¿no? Pero si uno toma, por ejemplo, desde el 2015 para acá, ¿no? Para más o menos cubrir este periodo, en el año 2016 la tasa de inflación fue del 34,6% anual, como decía acá sus compañeros, en el 2017 fue del 24,8%, o sea, casi el 25%, llevamos 2 años. En el 2018, que fue justamente cuando se origina este problema, esta crisis financiera en Argentina, ya por abril-mayo, que después el gobierno anterior, digamos, trata de solucionarlo con este acuerdo con el FMI, allá por junio del 2018. En el 2018 la tasa de inflación anual fue del 47,6%, en 2019 del 53,8%, el año pasado la tasa de inflación fue del 36%, y este año, acumulado a octubre, estamos en un 40,1%, obviamente por distintos factores y distintas cosas que pasaron en el mundo y en Argentina. Muy probablemente, según la dinámica que tenga la inflación en noviembre y en diciembre, que obviamente siempre es un mes estacionalmente complejo, ¿no? Para la inflación, los meses junio, diciembre, ¿no? Por la estacionalidad que tiene algunos componentes del IPC, muy probablemente la tasa de inflación termine entre el 46 o 48% anual, ¿no? Va a depender significativamente de estos dos últimos registros que faltan, de noviembre, que esperemos esté por debajo de este valor inesperadamente alto que fue octubre, este 3,5%, y de diciembre, que es un mes que siempre tiene más estacionalidad. Pero no, claramente, vamos, si tomamos ese contexto histórico, ¿no? Fíjense que en los últimos 5 años hemos tenido tasa de inflación bastante superiores, y en promedio incluso, a este 20% anual que Harberger definía como una tasa de inflación crónica, cosa que en otros países de la región, digamos, han implementado otros esquemas de política económica, otro tipo, digamos, de objetivo para la política monetaria, para tratar, digamos, de resolver el problema de justamente inflación crónica. Y en la región en general, si uno mira los casos de Brasil, Chile, Perú, Colombia, etc., en los últimos años han logrado tasas de inflación menores a un dígito, con bastante holgura, digamos, niveles del 5 o 6% anual, y salvo este año, donde hubo una aceleración muy importante, digamos, en la tasa de inflación, que hizo que países incluso grandes, ¿no?, como Estados Unidos, Europa, hayan tenido tasas de inflación interanuales de 2 dígitos, que es algo que no se ve desde hace por lo menos 30 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, una tasa de inflación anualizada que supere los 2 dígitos. Digamos, en el caso de Argentina, ya es un fenómeno bastante más persistente, donde ya tenemos tasa de inflación de 2 dígitos por lo menos desde el año 2008, ¿no? Más allá que después entró la controversia si después de esa intervención del INDEC la tasa de inflación estaba correctamente medida o no, pero claramente, aun si uno tomara, digamos, el dato puro, ya desde el 2008, o sea, hace más de 10 años que tenemos tasas de inflación de 2 dígitos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que bajo esta última definición de inflación crónica, Calvo y Beck identifican en la muestra los casos de, bueno, Argentina, Brasil, Chile, Israel, ¿no?, pues, como
otro caso distinto, México, Perú y Uruguay, que han experimentado este fenómeno de la inflación crónica desde 1940, les diría, hasta mediados de los 90, ¿no? Ya a partir de mediados de los 90, a principios del 2000, muchos de estos países recurren a un esquema que de alguna manera, digamos, trató de implementar al principio de su gestión el gobierno anterior, ¿no? No sé si ustedes llegaron a seguir, digamos, esa discusión o recuerdan, que es lo que se llama el esquema de metas de inflación, ¿no? Que implica todo un andamiaje y toda una manera, digamos, de ejecutar la política monetaria bastante distinta de como estamos acostumbrados, ¿no? Y que en su momento, digamos, muchos analistas éramos bastante escépticos, sobre todo, digamos, por los niveles de metas de inflación que se había impuesto el Banco Central, en ese momento a cargo de una persona que seguramente van a leer bastantes artículos, otro ex profesor y alumno, digamos, de nuestra facultad, es Federico Sturzenegger, ¿no? Que era el presidente del Banco Central en esos primeros 2 años del gobierno anterior, donde justamente se plantearon, digamos, objetivos de tasa de inflación muy ambiciosos para lo que era la experiencia también internacional y regional de esquemas de metas de inflación, donde en general alcanzar una tasa, cuando uno viene, digamos, de una tasa de inflación de 2 dígitos, ¿no? Con inflación crónica, lleva muchos años, y le ha llevado bastantes años a Brasil, a Chile, a Perú, a Uruguay, a Colombia, poder estabilizar la tasa de inflación en niveles de 1 dígito de manera persistente, ¿no? Bueno, en los casos de estos planes de estabilización que van a ver en este paper, obviamente muchos de estos planes tuvieron algún efecto inicial respecto a lograr ese proceso desinflacionario, pero después en muchos casos se abandonó ese plan y la inflación volvió con bastante más virulencia o incluso superando los niveles previos a que se implementara ese plan. Y una característica común, digamos, que encuentran en general Calvo y Beck, es que buena parte, digamos, del fracaso de esos planes de estabilización tiene que ver con la falta, según estos autores, de una trayectoria fiscal lo suficientemente sólida y estable para acompañar, digamos, ese plan de estabilización, ¿no? Que es un poco, fíjense, la típica, digamos, receta, el típico punto de colisión, ¿no? Con los típicos programas de estabilización o los típicos programas de acuerdo que tiene el FMI, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria fiscal que tiene que seguir el país? Bueno, ¿qué características comunes tuvieron estos planes de estabilización o programas de estabilización en Sudamérica, ¿no? Básicamente en Argentina, Chile y Uruguay? Los que se implementaron desde finales de los 70, en la mayor parte de los casos tuvieron una suerte de boom inicial, o sea que lograron disminuir la tasa de inflación, pero esa disminución en la tasa de inflación fue muy difícil de reducir, sobre todo los bienes no transables o los bienes domésticos, ¿no? Y en general, estos efectos recesivos que tienen los programas de estabilización, en general se presentaron al final del programa y no al principio. Entonces, para estos autores lo que hay es, según estas dos grandes familias de planes, los programas basados en el tipo de cambio y en la cantidad de dinero, hay una suerte de trade-off donde el policy maker o la autoridad política económica tiene que decidir el momento o el timing de cuándo va a soportar esa recesión que viene necesariamente acompañada de estos programas de estabilización de la inflación, acorde a alguno de estas dos variantes, ¿no? O fijar el tipo de cambio, seguir una estrategia de estabilización basada en el tipo de cambio versus utilizar la cantidad de dinero como ancla nominal. Bueno,
lo que se ve es que cuando uno usa la cantidad de dinero, ese efecto recesivo aparece al inicio del programa, por eso, digamos, ese costo político y económico es instantáneo, digamos, es lo que primero se ve como resultado, es una baja en la tasa de inflación, pero acompañada por una recesión que a veces es bastante profunda, versus los programas de estabilización de la cantidad de tipo de cambio, donde hay un boom inicial de consumo, eso obviamente motoriza un crecimiento del PBI, pero luego la apreciación del tipo de cambio que genera estos programas se va revirtiendo y esa recesión aparece en una etapa posterior del programa, ¿no? Entonces, dado que en ambos casos han fallado estos planes de estabilización utilizando solamente un ancla nominal, que es o la cantidad de dinero o el tipo de cambio, lo que sugieren algunos autores, incluyendo Calvo y Beck, es que quizás lo que sería, digamos, necesario es, dado que se han visto estos resultados insuficientes, bueno, y dado los problemas de credibilidad, dado que en muchas de estas economías existe el problema de lo que se llama backward looking inflation, o sea, donde los agentes económicos fijan precios mirando la tasa de inflación pasado, bueno, eso agrega, digamos, más complejidad y más dificultades al éxito de estos programas, porque justamente hay un componente inercial de la tasa de inflación que no logra, digamos, encuadrarse adecuadamente, y por eso muchos países, incluyendo Brasil, México, Israel, sobre todo a mediados de los 80, empezaron a acompañar a estos programas de estabilización con algún tipo de política de ingreso, no solamente, digamos, la elección de un ancla nominal, sino también algún tipo de política de ingreso que tiene que ver básicamente con algún tipo de control sobre o regulación de precios y de salarios, ¿no? Como para dar también algún otro tipo de ancla nominal en la economía que contribuya a este proceso de desinflación. Entonces lo que va a hacer en este artículo Calvo y Beck es ver, digamos, lo que se llaman los hechos estilizados, o sea, qué cosas recurrentes se ven en cada uno de estos programas de estabilización basados en la cantidad de dinero y basados en el tipo de cambio, ¿no? Y ver cómo eso juega y se conjuga con el modelo analítico que está detrás para explicar por qué se logran esos resultados en ambos tipos de programas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los planes de estabilización que van a relevar y cuáles son los hechos estilizados, ¿no? Que siempre se han observado en cada uno de estos planes de estabilización? Fíjense que en la muestra que se consideran, que va, digamos, como les decía antes, desde los primeros programas más heterodoxos de mediados de los 60, más los programas más tipo ortodoxos de las famosas tablitas, ¿no? Donde hay una secuencia o una trayectoria de devaluaciones preanunciadas del tipo de cambio, ¿no? Estamos hablando acá de planes de estabilización basados en el tipo de cambio, PEC, y los programas más heterodoxos, ¿no? Como fue, por ejemplo, en Argentina, a mediados de los 80, el plan austral, en el caso de Brasil, el plan Cruzeiro, etc. Y uno, si quieren, más ortodoxo de nuevo, más extremo, como fue directamente la fijación del tipo de cambio, esa otra variante del programa de estabilización basado en el tipo de cambio, que es que en lugar de regular la tasa de evaluación, es directamente fijar el tipo de cambio, o sea, abandonar la flotación de la moneda e ir a un tipo de cambio fijo, que en Argentina no solamente fue eso, sino también a una caja de conversión, donde el Banco Central, ¿no? Tenía que todo un momento asegurar la plena convertibilidad de la base monetaria contra reservas, ¿no? Que no era otra cosa que la convertibilidad. Bueno, ¿qué características o qué hechos comunes se observan en estos 11 planes de estabilización basados en el tipo de cambio? Primer dato común a todos estos planes es que hay una convergencia lenta de la tasa de inflación a la tasa de devaluación, ¿no? Y eso lo vamos a ver que en todos los casos en general la tasa de inflación termina siendo superior a la tasa de
devaluación. Como vamos a ver nosotros en el quinto año, cuando veamos finanzas internacionales, ¿no? Vamos a ver una teoría, digamos, o una paridad de tipo de cambio, que es lo que se llama la paridad del poder adquisitivo, ¿no? Que lo que vincula es cambios en el valor del tipo de cambio respecto a cambios en la tasa de inflación, ¿no? Entonces, se supone que el tipo de cambio real es estacionario en el largo plazo, con lo cual todos los aumentos digamos, del tipo de cambio nominal se trasladan a la tasa de inflación y por lo tanto el tipo de cambio real a lo largo del tiempo debería ser constante, ¿no? Bueno, acá lo que se ve es que en general, cuando se recurrió a estos programas de estabilización basados en el tipo de cambio, esa menor tasa de devaluación anunciada e implementada no logró hacer bajar la inflación por debajo de esa tasa de devaluación, sino que todo lo contrario estuvo por arriba. Bueno, fíjense que acá en esta tabla, que está extraída, digamos, tal cual del paper de Carl Wilbeck, lo que tienen es cuál fue la tasa de inflación, ¿no? Que es si quieren, la cuarta columna y la sexta columna de esta tabla 1, el nivel de apreciación que tuvo el tipo de cambio real de cada uno de estos países, en cada uno de estos planes, que es la última columna, en estos 11 planes de estabilización basados en el tipo de cambio, ¿no? Empezando por, fíjense, son todos planes, como decía, mediados de los 60 o fines de los 70, fíjense que los primeros tres son Argentina 67, Brasil 64, Uruguay 68, la segunda columna lo que le fecha es año y trimestre desde que se implementó el plan de estabilización hasta el momento, digamos, en que se abandona, ¿no? Por ejemplo, segundo trimestre del 67 a primer trimestre de 1970. Fíjense que después aparecen las tablitas, ¿no? A fines de los 70, esas devaluaciones preanunciadas del tipo de cambio, el plan austral en Argentina, ¿no? El que estaba graficado, vamos, con la primera de esas tapas de Clarín que veíamos en la primera slide de la presentación, el plan cruzado en Brasil, los casos de Israel y México, y al final, ¿no? El último de los planes que aparecen aquí, que es el plan de convertibilidad, que al momento, digamos, del paper que presentan Carl Wilbeck, no es que el plan de convertibilidad se abandonó en el cuarto trimestre del 92, sino que al momento de publicar el paper los últimos datos que tienen disponibles eran hasta fines del 92 y por eso, digamos, cortaron el plan ahí. Bueno, fíjense que ahí lo que tienen es, y esto va a aparecer también en el cuadro de la tabla 2, que es donde se resumen los resultados de los programas basados en la cantidad de dinero, tienen, la primera columna es un trimestre antes de la implementación del programa, cómo venía evolucionando la tasa de evaluación, ¿no? Comparando en términos interanuales la tasa de cambio del tipo de cambio, o a la redundancia, ¿no? En el trimestre anterior, o sea, 12 meses para atrás, ¿no? Fíjense lo que eran las tasas de devaluación en muchos de esos países, ¿no? 2, 3 dígitos más todavía en el caso del austral. ¿Cuál era la tasa de inflación, ¿no? Previa a la implementación del programa? Esto es lo que sería la tasa de inflación interanual, ¿no? Del trimestre anterior a que se implementara el plan. Y luego, en el último trimestre del programa, de nuevo, la tasa de devaluación, tipo de cambio, y la tasa de inflación, ¿no? Fíjense que en algunos casos aparece cero, por eso hubo fijación del tipo de cambio, o una tasa positiva, que de nuevo, fíjense que para lo que decía en la slide anterior, ¿no? En todos estos casos lo que ven es que, si miran esta columna, la tasa de inflación en todos los planes está por encima de la tasa de evaluación, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Argentina el 67, tasa de inflación anualizada 8,5 contra 0 de cambio en el tipo de cambio, y en los otros casos ven lo mismo, ¿no? Siempre la tasa de inflación no logra acomodarse a el cambio en la tasa de depreciación de la moneda,
Y eso obviamente lo que produce es que genere un problema de apreciación del tipo de cambio real, ¿no? Cuando los precios crecen por encima de lo que se mueve el tipo de cambio, eso genera un problema de apreciación del tipo de cambio real, de potencial pérdida de competitividad de la moneda, y obviamente eso va a traer problemas sobre el sector externo, ¿no? Es un poco también lo que está en discusión, ¿no? Lo que muchos analistas, por ejemplo, durante este año critican, ¿no? Mirando solamente la trayectoria de este año, diciendo, bueno, la tasa de inflación, como decíamos recién, está creciendo a un 41% en el año 2021 y el tipo de cambio está creciendo por alrededor del 24%. Entonces, muchos dicen, bueno, eso, el tipo de cambio se está atrasando. Bueno, como van a ver después, hay distintas medidas y hay que ver contra qué valor del tipo de cambio uno lo está midiendo esa apreciación real para saber si el tipo de cambio está realmente atrasado o no. No solamente, digamos, basta ver esas dos variaciones porcentuales como para concluir de que el tipo de cambio está atrasado. Uno tiene que ver el nivel, tiene que ver en términos históricos qué tan alejado o qué tan poco competitivo no está el tipo de cambio, tiene que ver otras variables como los precios, digamos, los términos del intercambio, ¿no? Otro conjunto de variables para llegar a un juicio, digamos, razonablemente acertado sobre si el tipo de cambio está atrasado o no, ¿no? Pero bueno, lo que ven acá en esta tabla es que en estos programas, estos 11 programas que aparecen aquí, de los mediados de los 60, fines de los 70 y mediados de los 80, en todos los casos la tasa de inflación estuvo, si bien disminuye, como ven, respecto a lo que era al inicio del programa, esa desinflación generó un problema de apreciación del tipo de cambio. ¿Qué es lo que ven acá, ¿no? Apreciación real de la moneda, producto de esa lenta convergencia de la tasa de inflación a la tasa de variación del tipo de cambio, y por lo tanto se genera a lo largo del tiempo una apreciación real del tipo de cambio significativa, lo cual, vamos a ver ahora, nos trae el problema de, por dos lados, un problema de competitividad de la economía y por lo tanto deterioro de la balanza comercial, de las Expo y de las Impo, y de, más en general, de la cuenta corriente, ¿no? Que produce justamente un déficit en ambas balanzas, digamos, producto justamente de esa apreciación real y que hace que los agentes económicos tengan incentivos a adelantar la importación de bienes durables, ¿no? Dado que el tipo de cambio está apreciado, es más barato, digamos, consumir bienes transables y particularmente bienes durables vis a vis bienes domésticos, que son relativamente más caros, ¿no? Digamos, esa apreciación del tipo de cambio, y esto ya lo hemos visto también en Argentina, en general produce al inicio del programa un incremento y un shock de consumo positivo, un incremento en la actividad real, que luego es acompañado de una recesión de la economía, por eso se produce este ciclo parecido a lo que vieron seguramente con Juan, ¿no? Estos ciclos de stop and go, de boom, recesión, y que es mucho más acentuado y más profundo en el caso de los bienes durables. Respecto a la evolución de la tasa de interés real, en general, en todos estos planes de estabilización basados en el tipo de cambio, ex post la tasa de interés real cae en la primera parte de estos programas o etapas tempranas de las tablitas, y también es lo que se observó en el plan de convertibilidad, pero en otros casos, como fue estos programas heterodoxos, como el plan austral, el cruzeiro, estos planes que aparecían en mediados de los 80, ahí hubo un incremento importante en el nivel de la tasa de interés real. Fíjense que acá, en esta tabla 2, ¿no? Vemos, acá ya ahora aparecen los dos tipos de programas, ¿no? Los programas basados en el tipo de cambio son los que primero están en esta tabla, y luego la segunda familia, digamos, de
de programas de estabilización que van a venir a continuación, que son los programas basados en el tipo de cambio, que fíjense, tenemos el caso de Chile, mediados de los 70, el caso del Bonex en Argentina, a fines de lo que fue justamente el plan que siguió a lo que fue la hiperinflación de junio-julio del 89, el plan Collor en Brasil, también enero del 90, y otros dos casos que son República Dominicana y Perú, ¿no? Pero si vamos a los programas basados en el tipo de cambio, la primera parte de arriba de esta tabla, de nuevo, tienen en la primera parte medida la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente como porcentaje del PBI, ¿no? Un promedio de 3 años previos a la implementación del programa, acá ya no aparece por trimestres como en la tabla anterior, sino en términos anualizados, y durante el programa, bueno, fíjese que de nuevo, en todos los casos, salvo el caso de Israel del 85, fíjense que en todos los casos hay un deterioro en la cuenta corriente, y respecto a la tasa de interés real, fíjense que de nuevo también hay un aumento muy significativo en las primeras etapas del programa, ¿no? Donde fíjense hay una reversión de la tasa de interés que era negativa en algunos casos a una tasa positiva, con lo cual hay un aumento, digamos, de la tasa de interés real, y luego más adelante en el tiempo de nuevo hay un efecto más duradero y persistente, de ahí sí caída en la tasa de interés real al final del programa, ¿no? En esta tabla 3, lo que les muestra de nuevo es, en los programas basados en el tipo de cambio, que son los que primero aparecen, y los de la cantidad de dinero, la evolución del consumo, ¿no? Para ver justamente este ciclo de recesión ahora versus recesión después. Fíjense que en los programas basados en el tipo de cambio hay un aumento, ¿no? Hay un shock positivo sobre el consumo y por lo tanto sobre el producto, los primeros años del programa, que luego se va desvaneciendo, ¿no? Hacia el final del programa, versus lo que es un típico programa basado en la cantidad de dinero, donde fíjense que ya en el primer año hay una contracción muy significativa en el nivel de consumo, porque justamente eso produce un aumento muy importante en la tasa de interés real, y obviamente eso genera una retracción del gasto de consumo. Entonces todo el costo en términos de actividad y de consumo, como decíamos antes, se paga al inicio de los programas de estabilización basados en la cantidad de dinero, y no en los de tipo de cambio, donde hay un boom inicial de consumo que después va disminuyendo y se transforma en una recesión a posteriori. Bueno, ¿cuáles son los hechos estilizados de los planes de estabilización basados en la, digamos, en la fijación de la cantidad de dinero, que querría decir comprometerse a un objetivo o un nivel para cierto agregado monetario, ¿no? Como puede ser la tasa de crecimiento del M1, el M2, etc. En estos casos, los planes que tienen relevado acá son menos, digamos, una muestra más chica, ¿no? Son 5 planes, versus los 11 que eran los de tipo de cambio. ¿Y cuáles son esos hechos estilizados? De nuevo, una lenta convergencia de la inflación a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. O sea que de nuevo hay dificultades para hacer converger, digamos, la tasa de inflación a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, y de nuevo aparece este problema de persistencia en la tasa de inflación, aunque en este caso la tasa de inflación, digamos, converge más rápido que en el caso de los programas de estabilización basados en el tipo de cambio. O sea, si bien sigue estando por arriba, no se produce esa brecha tan grande como veíamos en los programas basados en tipo de cambio. Hay de nuevo una apreciación real de la moneda, de una cuantía mucho más significativa que en el caso de los programas basados en el tipo de cambio. No hay una respuesta tan uniforme o clara sobre lo que pasa en la balanza comercial o en la cuenta corriente, y lo que sí es común a todos estos programas basados en la cantidad de dinero, como dijimos, es
el efecto contractivo inicial que tienen estos programas, donde hay una caída brusca en el consumo y por lo tanto en el producto, aunque eso es de corta duración, pero es el costo que se paga al inicio del programa debido justamente a este incremento que se da en la tasa de interés real que hace, digamos, contraer el nivel de crédito y por lo tanto incrementar significativamente la tasa de interés real. Bueno, fíjense que acá, de nuevo, para los programas basados en la cantidad de dinero, acá lo que les muestra es, previo, digamos, el trimestre anterior al despliegue del programa, cuál era la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, cuál era la tasa de inflación y luego, durante el primer trimestre del programa, la nueva tasa de crecimiento, la cantidad de dinero y correspondientemente cuál es la tasa de inflación y la variación en el tipo de cambio real, que como ven en todos los casos, al ser positivos, implica que hubo una apreciación real de la moneda, que por ejemplo en el caso de Chile y el bono en Argentina fueron de una magnitud bastante importante. Bueno, después lo que aparece, digamos, en el paper es conceptualmente, digamos, cuál es el modelo en el cual piensan Calvo y Beck para justificar, digamos, o esperar estos resultados empíricos de estos programas de estabilización, ¿no? El modelo formal no está en este paper, sino en otro, ¿no? Que es el año 93 y el año 90. Se asume una economía pequeña, abierta al comercio internacional, con plena movilidad de capitales, donde el sector privado produce dos tipos de bienes comercializables internacionalmente, lo que se llaman bienes transables y bienes no transables. Los consumidores usan dinero para comprar bienes, tienen lo que se llama una restricción cash in advance, o están restringidos por liquidez, por lo cual el costo de oportunidad de mantener dinero, que no es otra cosa que el nivel de la tasa de interés, es lo que en definitiva afecta el costo o el precio efectivo del consumo de estos bienes transables y no transables. La oferta de bienes transables es fija, en tanto que en el caso de los no transables, que son los bienes que se producen domésticamente, esa oferta queda determinada por cuál es el nivel de demanda efectiva que enfrenta ese productor o esa empresa. Las empresas dentro del país producen esos bienes domésticos fijando precios de modo no sincronizado y teniendo en cuenta cuál es la evolución futura de la demanda que van a afrontar y del nivel esperado agregado de precios, ¿no? En los programas de estabilización basados en el tipo de cambio, ¿no? Lo que se supone es que el hacedor o los responsables de la política económica anuncian una reducción permanente en la tasa de evaluación de la moneda. De nuevo, entra a jugar acá si ese anuncio tiene credibilidad perfecta o imperfecta, que es algo que después van a desarrollar en otro modelo. Si el anuncio es completamente creíble, o sea, si los agentes económicos esperan que esa reducción en la tasa de evaluación va a ser permanente, entonces lo que se va a producir es una disminución en la tasa de inflación inmediata hasta el nuevo nivel de equilibrio dada por esa menor tasa de evaluación. Y bueno, justamente lo que dicen Calvo y Beck, que es como empíricamente no se ha observado eso, sino que la tasa de inflación sigue persistentemente por encima de la tasa de evaluación. Lo que hipotizan es que justamente lo más probable es que ese supuesto de credibilidad plena no se mantenga en países con inflación crónica, porque los agentes económicos esperan que en algún momento futuro del tiempo se revierta esta menor tasa de evaluación y por lo tanto se produzca una aceleración en la tasa de variación del tipo de cambio, ¿no? Esa caída temporal de la tasa de interés por haber disminuido de la tasa de evaluación de la moneda, lo que hace es reducir el costo presente de consumir versus, ¿no?, el costo futuro. Eso incrementa la demanda agregada hoy, por eso decíamos que veíamos ese
boom inicial o efecto inicial sobre el consumo y el PBI, es obviamente al aumentar el consumo, aumenta la demanda agregada, se expande el producto y se genera un déficit de la balanza comercial que también tiene que ver con no solamente ese mayor nivel de consumo y demanda agregada, sino por esa apreciación del tipo de cambio real, esa, digamos, ese sobrecalentamiento de la economía hace que la tasa de inflación persistentemente se ubique por encima de la tasa de evaluación y genere este problema importante de apreciación del tipo de cambio. A medida que transcurre el tiempo, esa apreciación del tipo de cambio, ¿no? Como disminuye el incentivo, hace más costoso el consumo de bienes domésticos o no transables, hace que ese exceso de demanda se vaya corrigiendo y eso es lo que trae justamente la contracción del consumo y por lo tanto la contracción de el producto hasta que finalmente la economía entra en recesión. Y entonces, en el marco de este modelo, ¿no? Se puede racionalizar esta evidencia empírica que veíamos antes de los programas basados en el tipo de cambio, donde tenemos este patrón recurrente de boom-recesión, ¿no? Independientemente de si el programa se ve eventualmente abandonado, como el público espera, por este problema de credibilidad imperfecta, o no, ¿no? Y también dicen, bueno, este mismo modelo puede explicar también esa recesión inicial que tienen programas que fueron exitosos, como fue el caso de Israel, donde de nuevo, a diferencia de lo que pasaron en estos otros, hubo una caída en la tasa de interés real. En el caso de los programas basados en la cantidad de dinero, lo que hace el policy maker es anunciar una reducción permanente en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Suponen que la función de demanda real de dinero es elástica respecto a la tasa de interés, y de nuevo, si este anuncio de contracción de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero es completamente creíble, o sea, los agentes creen que se va a mantener en el tiempo, de forma permanente, esa reducción en la tasa de crecimiento monetaria, la demanda real de dinero de largo plazo aumenta, por lo tanto, eso implica que la tasa de inflación debería caer por debajo de esa tasa de crecimiento de la cantidad de dinero para que, justamente a lo largo del tiempo, la demanda de saldos reales aumente. La caída inicial en la tasa de inflación, vía, si quieren, ecuación de Fisher, reduce la tasa de interés nominal, lo que hace aumentar la demanda real de dinero, y dada cierta oferta real de dinero, genera en el mercado monetario un exceso de demanda real de dinero que solamente se puede limpiar, ¿no? o equilibrar por una reducción del nivel de actividad que haga disminuir, ¿no? Vía motivo transacción, si quieren, la demanda de saldos reales. En estos programas de estabilización basados en la cantidad de dinero, entonces se genera esta recesión por esta alza en la tasa de interés real. Ese aumento de la tasa de interés real hace más costoso, ¿no? Consumir hoy bienes domésticos respecto al futuro, y también por la apreciación del tipo de cambio, que hace menos competitivos los bienes domésticos respecto a los bienes transables y los encarece. Si el anuncio de esa fijación o esa disminución en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero no es creíble, también se va a producir los mismos efectos que antes, con la diferencia de que con credibilidad perfecta la cuenta corriente permanecía equilibrada, y con credibilidad imperfecto se va a volver deficitaria porque va a aumentar el consumo de bienes transables, anticipándose los agentes a esa reversión futura de la política que creen que no se va a sostener, ¿no? Entonces lo que dicen es que la credibilidad del policy maker va a jugar un papel clave en los resultados finales. Cuanto menor sea la credibilidad del policy maker, más baja va a ser la caída inicial de la tasa de inflación en estos programas, ¿no? Y de nuevo que las predicciones de este modelo analítico para un programa basado en la cantidad de dinero son consistentes con estos hechos estilizados, donde, como veíamos antes, hay una caída inicial en la tasa de inflación, que es acompañada por
una contracción del producto, una recesión de la economía, bastante intensa al inicio del programa, que produce ese incremento o esa apreciación real del tipo de cambio y ese incremento en la tasa de interés real, ¿no? Bueno, entonces, dado estos problemas, digamos, que han tenido los programas de estabilización basados en el tipo de cambio, otros autores lo que han sugerido es complementar estos programas con algunas otras medidas, como pueden ser políticas de crédito, ¿no? Para tratar de mitigar ese boom inicial y por lo tanto ese exceso de liquidez que se genera al inicio de este programa y que genera esa apreciación del tipo de cambio. En el caso de Israel, por ejemplo, lo que se hizo fue restringir o poner un objetivo explícito para el volumen de crédito interno neto, el volumen de crédito bancario, vía un incremento en los requisitos de reservas o los encajes dentro del sistema financiero. Se incrementó la tasa de descuento, o sea, la tasa a la cual los bancos pueden acudir, el Banco Central a obtener financiamiento de corto plazo, y también se impusieron controles de corto plazo sobre los flujos de capitales, ¿no? Y eso con la idea de mitigar, digamos, ese efecto inicial, y ese boom inicial de liquidez que se genera en el programa. Otra de las maneras, digamos, para evitar ese efecto es que el Banco Central salga a esterilizar ese excedente de liquidez, ¿no? Sobre todo, digamos, motivado por ese flujo de capital que se da al inicio del programa, ¿no? Donde los capitales externos tratan de capturar ese diferencial de intereses positivo. Eso obviamente le genera un trade-off al banquero central, ¿no? Que si quiere controlar el volumen o la oferta de dinero, tiene que estar dispuesto a pagar, ¿no? Que es un poco lo que le pasó al gobierno anterior con el problema de las LEBAC, ¿no? Si uno quiere esterilizar ese exceso de liquidez, va a tener que el Banco Central pagar una tasa de interés por esa esterilización que va a ser en general superior al activo que acumula en el Banco Central en la forma de reservas, ¿no? Si uno paga más por esos pasivos no monetarios respecto a la remuneración que tiene el Banco Central por acumular esas reservas y esterilizar esos flujos de capitales, bueno, eso puede traer el problema de lo que se llama el déficit cuasi fiscal, ¿no? Donde el Banco Central empieza a tener resultado, digamos, negativo en su balance, producto de ese diferencial de intereses que tiene producto de la esterilización, ¿no? Bueno, como decíamos antes, otra cosa que se trató de complementar, sobre todo en mediados de los 80, dado este problema de inflación inercial, ¿no? Donde, como vimos antes, la tasa de inflación persiste en un nivel superior a la tasa de crecimiento del ancla nominal que se utilizó, ya sea el tipo de cambio o la cantidad de dinero. Se han tratado, digamos, de complementar estos programas con otro tipo de anclas, como son los controles de precios y de salarios. Ahí obviamente aparece la discusión de cuál es el timing y cuál es la duración en el tiempo que tienen que tener estas otras anclas, estos controles de precios y salarios para que tengan efectos positivos y duraderos, ¿no? Porque si uno los mantiene, digamos, mucho tiempo, va a generar a la larga distorsiones de precio relativos y después va a ser difícil remover esos controles de precio y de salarios, ¿no? Con lo cual aparece ahí un trade-off muy claro de cuándo uno los tiene que imponer y por cuánto tiempo deberían implementarse. Pero en general, digamos, la conclusión es que estas políticas de ingreso o estas anclas adicionales, como son los controles de precios y salarios, parecen no haber alterado significativamente el resultado de los programas de estabilización de tipo de cambio que para Calvo y Beck tienen que ver justamente con estos problemas de credibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las principales recomendaciones o conclusiones del paper de Calvo y Beck?
Bueno, lo que nos dice la teoría, ese modelo, digamos, que no se desarrolla, pero que es compatible con esos hechos estilizados, es que cuál ancla nominal utilizar, si el tipo de cambio o la cantidad de dinero, o sea, algún agregado monetario, es una decisión clave de política, porque justamente va a tener consecuencias sobre cuándo el policy maker va a estar dispuesto a tolerar, cuál va a ser el timing de esa recesión que viene acompañado al programa de estabilización. Si hay problemas de credibilidad, esa falta de credibilidad va a ser mucho más compleja de administrar en un programa que tenga fijación del tipo de cambio respecto a uno que prevea un régimen de tipo de cambio flexible, y también va a generar problemas en esa falta de credibilidad en los beneficios de los programas de estabilización basados en la cantidad de dinero, porque vimos antes, va a haber una caída menor en la tasa de inflación. También en los programas basados en el tipo de cambio, si hay problema de credibilidad, los beneficios de ese programa de estabilización van a reducirse, e incluso puede generarse un aumento en la tasa de inflación, pero a diferencia de los programas basados en la cantidad de dinero, las distorsiones reales que aparecen, o sea, básicamente esa apreciación del tipo de cambio real se va a magnificar, con lo cual, lo que dicen Calvo y Beck es que si hay problemas de credibilidad, lo mejor sería, ¿no?, elegir un programa basado en la cantidad de dinero y no en el tipo de cambio. Y de nuevo, si la credibilidad es alta, típicamente cuando toma, digamos, posesión un nuevo gobierno, bueno, recomiendan utilizar como ancla nominal el tipo de cambio, ¿no? Como decíamos al inicio, lo que uno tiene que tener cuidado es que si desarrolla estos programas de estabilización o estas políticas antiinflacionarias, tratar de abandonar el objetivo múltiple de lograr la desinflación y tratar de mantener cierto tipo de cambio real. Eso lo ven como una estrategia, digamos, de autoderrota eventualmente. La apreciación real, como vimos antes, es un efecto colateral totalmente inevitable, que viene de la mano con este esfuerzo de disminuir la tasa de inflación, con lo cual, si el policy maker trata también, aparte de querer disminuir la tasa de inflación, tratar de administrar cierto nivel del tipo de cambio real, eso también va a generar problemas de credibilidad y va a complicar los resultados de ese programa. Por eso lo que han hecho en algunos casos, como fue el caso de Israel y México, a sabiendas de este problema de apreciación real, es previo al programa hacer una evaluación inicial significativa para después guardarse ese colchón de competitividad y poder administrar ese problema de apreciación real, ¿no? Y como decíamos antes, hay un gran componente, ¿no?, desarrollado acá en este artículo sobre la importancia que tiene que ver con una trayectoria fiscal estable a lo largo del tiempo para llegar a resultados concretos, pero básicamente, ¿no?, los problemas que en general tienen o se han manifestado, sobre todo en los casos latinoamericanos, es este problema de falta de credibilidad de los hacedores de política, sumado a, en el caso de Argentina, incluso también Brasil allá por los 90, antes del Plan Real, este fenómeno de la sustitución de moneda, donde justamente hace que haya cierta preferencia en general a usar el tipo de cambio como ancla nominal, ¿no? Pero obviamente eso también agrega otras dificultades adicionales a la implementación de los programas, ¿no? Bueno, como les decía, digamos, esto mismo que están, digamos, en esta nota de clase lo van a ver, digamos, desarrollado en el artículo de Calvo y Beck, que está, digamos, subido en la misma carpeta. Voy a tratar, digamos, ahora en un rato, si Dios quiere y me da todavía la cabeza antes de ir a dormir,
limpiarles un poco, digamos, la carpeta de la U24, dejarles el capítulo, digamos, 11 de Agenor y Montiel, donde les desarrollamos un poco más en finito cuáles fueron cada una de las medidas que acompañó a estos planes de estabilización. O sea, hay una descripción, si quieren, más meticulosa de qué es lo que implicó cada uno de estos programas en términos de qué variables y qué cosas se implementaron en cada uno de estos programas. Eso después se los voy a subir también a la U24, pero digamos, básicamente la bibliografía madre, digamos, para esta clase es el artículo de Calvo y B, que ya también lo tienen ahí en el U24. Recuerden mañana, entonces, anotarse los que no lo hicieron, digamos, en ese formulario, y a eso de las 8 nos conectamos con Demián y con el resto de los chicos para los que tengan dudas sobre alguna de las preguntas, ya sea de práctica o teoría del segundo parcial, las vemos ahí juntos a partir de las 8 de la noche. Así que bueno, por hoy eso es todo, y a los que no los vea mañana, si no nos vemos antes, después virtualmente el día del examen, que tengan un buen fin de semana largo y aprovechen este lunes de feriado. Profe, Bueno, perdón, te hago una pregunta, profe. ¿sí? ¿Hay alguna posibilidad de que subas esta clase para poder repasarla en profundidad? Porque estos textos me marearon mucho y bueno, hoy también como que no te pude seguir mucho el hilo de la clase. No, digamos, la presentación ya está si entras ahora en el AU24, la carpeta que dice clase 35, política de estabilización, vas a ver ahí, dice Calvo y B, que es el artículo, digamos, original, donde están sacadas las tablas, etcétera. Después está el PDF de la presentación de hoy, y después van a ver otros 4 PDFs que, digamos, no le den bola, porque es lo que voy a limpiar ahora, y se los voy a reemplazar, como les decía antes, por este capítulo 11 de Agenor y Montiel, que les describe un poco más en detalle cada uno de estos planes de estabilización que aparecen en el artículo de Calvo y B. Pero digamos, ya la presentación ya está subida. O sea, lo único que me falta ahora es depurar un poco el resto de los PDF que están en esa carpeta y ponerles el capítulo 11 de Agenor y Montiel. Así que ahora en un ratito, vamos, antes de acostarme, ya se los subo, así tienen toda la carpeta bien ordenadita. La grabación te decía, profe, por ahí, La porque me grabación. sirve Bueno, escuchar las explicaciones tuyas y eso, a medida que lo voy repasando. bueno. La de hoy. ¿Quién me dice? Tenés razón, mirá. No sé qué me dijo acá, que el PDF que está acá es el de Emilio, pero bueno, veo que no es muy distinto respecto a lo que estábamos viendo ahora. Pero ahora, si quieren, porque el año pasado se ve que él me reemplazó en esa clase, yo no me acordaba, la del 2020. Ahora yo les subo el PDF, digamos, mío de esta presentación para que lo tengan ahí. Y después, bueno, la grabación veo así también de subírselas por ahí. Bueno, Gracias, profe. descansen todos y todas, y si Dios quiere nos veremos. Profe, ahí en el chat te preguntaron si el viernes hay clases. Disculpe que lo interrumpo. El viernes, no recuerdo, a ver, porque hace poquito subieron un cronograma de clases nuevo. Déjame ver. Clase 2000, acá está, modificado. No sé si le tocaba ¿no? No, el viernes es digamos, no hay actividad porque es el 19 de noviembre, es el Día de la Plata, con lo cual es un día, digamos, no habilitado para clases. Y el sábado es digamos, el feriado por el Día de la Soberanía, que después se transforma en feriado puente el lunes 22. Así que no, ni viernes ni sábado tienen clases en el calendario. Gracias. ¿Okay? Así que bueno, nos veremos mañana para los que se hayan anotado en la revisión del examen. Bueno, buenas noches a todos, que descansen y nos veremos prontamente. Hasta luego.
Recording stopped.